Muchas gracias, chicos. Excelente, como siempre. Hay algo que siento decirles antes que nada, antes de saludar casi. Es, iglesia, no te quedes afuera de lo que Dios va a hacer hoy. Yo sé que hace calor. Los que estamos acá transpiramos más, no se preocupe. Pero realmente hemos sentido la presencia de Dios y sé que lo que Él va a hacer hoy es fuerte. Así que si has traído algo en tu corazón, un pensamiento, una carga, una preocupación, algo que te esté cargando y que te impida poder conectarte con Él hoy, ¿qué te parece si oramos ahí como estás? Y vamos a poner en las manos de Dios la predicación de su palabra. Espíritu Santo, gracias. Gracias porque tu presencia, Dios, está en este lugar. Gracias, Señor, por tu amor que nos has sostenido. Gracias porque nos has hablado, porque nos has tocado. Dejamos, Señor, la predicación de tu palabra en tus manos. Te entrego mi vida, Dios, y la pongo a tus pies, Padre. Te entrego, Señor, mi humanidad, te entrego mi intelecto, mi sabiduría, y te pido, Dios, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí. Te pido que en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, tú te lleves, Señor, toda carga, Padre amado, toda carga de la mente, toda carga del corazón. Llévate, Señor, todo cansancio físico, Señor Padre amado, y trae un renuevo en nuestras vidas. Conecta nuestros corazones con el tuyo, Padre, para que hoy podamos conectarnos con tu Espíritu Santo y tú puedas hacer lo que tú quieres hacer con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón para compartir hoy, ahora los chicos en unos minutos van a estar poniendo el título, pero es sobre una historia bíblica que a mí me gusta mucho, de esas historias bíblicas a las que yo vuelvo siempre, esas historias que uno vuelve y lee y vuelve a leer, y cuando el Espíritu Santo hace alguna obra, vuelve a ese mismo pasaje. Y es porque me identifico mucho con la historia, y es la historia de Mefiboset. Mefiboset es un nombre que para muchos es muy conocido, pero que para otros es casi invisible en la Biblia. Y hoy vamos a hablar un poco de su historia, de quién él fue. Y yo sé que el Espíritu Santo va a hacer algo en tu vida. Y lo primero que vamos a ver hoy, lo primero que me llamó la atención en la historia de Mefiboset, es la forma en la que aparece por primera vez Mefiboset en la Biblia. Le pido que esté atento conmigo en esto, porque vamos a hacer un razonamiento y no quiero que se pierda, porque sé que Dios le va a hablar. La primera vez que aparece Mefiboset en la Biblia narra su historia, pero no le dedica un capítulo a contar la historia de Mefiboset, no le dedica un pasaje entero de la Biblia a hablar sobre quién fue Mefiboset, ni siquiera hay un libro de la Biblia que lleve su nombre, no hay un libro de la Biblia que esté dedicado a él, que esté dedicado a su historia, sino que la primera vez que aparece Mefiboset en la Biblia le dedica un versículo. Un solo versículo para contarnos la historia de quién era Mefiboset. Y esto parece un dato menor, algo trivial, sin importancia. Pero es algo que es muy importante y vamos a ver por qué. Porque en 2 de Samuel, capítulo 4, es una historia en la que nos está contando cuáles eran los descendientes de Saúl. Saúl fue el primer rey en Israel. Ese primer rey fue ungido por el profeta Samuel y tuvo un hijo que se llamaba Jonatán, y Jonatán era el padre de Mefiboset.
Resulta que Saúl y Jonatán mueren y quedan descendientes del reinado de Saúl. Y este capítulo comienza a contarnos qué estaba pasando en el tiempo de David con los descendientes de Saúl. Y la Biblia comienza a narrarnos la historia de un hombre que se llamaba Isbaal. Él era un capitán del ejército de Saúl y había quedado con vida en el tiempo en el que reinaba David. Sin embargo, David nunca tuvo sed de venganza contra la descendencia de Saúl. David nunca firmó un decreto ni hizo un decreto que dijera que se debía perseguir o asesinar a la descendencia de Saúl. Pero había hombres de guerra que creían que se debía de honrar al rey, que debía de honrarse al rey David persiguiendo y asesinando a los que quedaran de la descendencia de Saúl, por todas las ofensas que Saúl le había hecho al rey David. Entonces, en 2 de Samuel, capítulo 4, nos va contando cómo asesinaron a uno de los generales del ejército de Saúl. Ese hombre se llamaba Isbaal. Entonces el capítulo lo dedica a contarnos que Isbaal era un hombre de guerra, tenía a su cargo todo el ejército, y un día muere, además de Saúl, uno de los principales generales que se llamaba Abner. Y por la muerte de Abner, a causa de la muerte de ese general, Isbaal decide no pelear más, se retira del ejército, y este capítulo comienza a contarnos cómo Isbaal deja el ejército y es asesinado. Y entonces cuando deciden darle el mando a estos dos hombres, en venganza terminan cortándole la cabeza a Isbaal. Ahora lo interesante es cómo está redactado este pasaje. Nos está contando quién era Isbaal, qué papel tenía en la guerra, y en medio de ese capítulo nos mencionan a Mefiboset, un hombre que nadie sabe quién es, que al parecer no tiene ningún cargo en el ejército, no aparece a menudo como un hombre reconocido o un hombre exitoso, pero lo menciona allí en el medio del pasaje, casi como si el escritor se estuviera olvidando de que debía de nombrar a Mefiboset. Casi como si el escritor se olvidara de nombrarlo. Y vamos a leerlo para que usted vea cómo está redactado este pasaje. Yo se lo voy a leer muy rápidamente. 2 de Samuel, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al 8. Se lo voy a leer en la versión PDT, que es la que está más clara. Y le pido que preste atención a esto. Isbaal, hijo de Saúl, se enteró de que Abner había muerto en Hebrón. Eso le quitó las ganas de pelear y todo Israel se atemorizó. Versículo 2. El mando del ejército pasó entonces a dos hermanos, hijos de Benjamita, Rimón, Recab y Baná, que eran dos capitanes de las fuerzas de asalto del hijo de Saúl. Eran en Berot, de la tribu de Benjamín, aunque los de Berot actualmente vivían en Guitashín, porque allí huyeron. No se preocupe, esos son nombres de ciudades. Y en el versículo 4 dice: también había un hijo del rey Saúl, llamado Mefiboset, el cual era lisiado de los pies. Tenía 5 años cuando murieron su papá y su abuelo, y al recibir la noticia de muerte, la niñera salió corriendo, llevándolo en brazos, pero el niño se le cayó y quedó lisiado. Versículo 5. Recab y Baná, hijos de Rimón el Berotita, fueron a la casa de Isbaal al mediodía, mientras Isbaal descansaba porque hacía mucho calor. Entonces Recab y su hermano Baná entraron a la casa como si fueran a sacar un poco de trigo, y allí apuñalaron a Isbaal en el vientre y luego se escaparon. Hirieron a Isbaal a puñaladas y lo mataron mientras estaba descansando en su habitación. Luego le cortaron la cabeza y después de viajar toda la noche por el valle del Jordán, se la entregaron a David en Hebrón. Viene contándonos quién es Isbaal, que era un hombre de guerra, que era un hombre exitoso, que estaba siendo perseguido. Y entonces el escritor hace una pausa y dice:
se me olvidaba. Hay uno también de la descendencia de Saúl, pero pobrecito, es lisiado. Y le dedica un versículo y no dice: su nodriza fue y se le cayó y bueno, quedó lisiado. Y como les decía, entonces llegaron los señores a la casa de Isbaal, le cortaron la cabeza y se la llevaron a David. Y yo cuando leía esto digo: wow, ¿quién recuerda a la iglesia el nombre de Isbaal? Yo por lo menos no lo tengo dentro de los nombres registrados de los hombres en los que Dios hizo algo. Sin embargo, la Biblia le dedica un capítulo. A Mefiboset le dedica un versículo, pero la gracia hace que todos lo recordemos. Y entonces el escritor hace ese parate y dice: bueno, Mefiboset, pobrecito, quedó lisiado, pero no vale la pena hablar mucho de eso. Y la forma en la que está mencionado por primera vez Mefiboset en la Biblia es una forma despectiva, casi sin importancia. Y la pregunta es: ¿por qué la Biblia decide nombrarlo de esta manera? ¿Es porque Mefiboset no era importante para Dios? No, es porque quiere hacerle entender al lector en su primera impresión que Mefiboset era invisible, que era tan menospreciado que no valía humanamente valía humanamente un versículo en medio de la historia de alguien más. Y tal vez tú te has sentido un versículo en medio de la historia de alguien más. Mefiboset ni siquiera valía ante los ojos humanos como un blanco de guerra. Esto es importante. Ni siquiera su cadáver era un buen trofeo para cortarle la cabeza y llevársela al rey como tributo. Ni siquiera estando muerto era una buena medalla de venganza. No era un buen tributo de justicia por el mal reinado que había cometido su abuelo. No tenía valor ni siquiera muerto como un trofeo o una medalla de guerra. ¿Y por qué? Y bueno, dirían los soldados, hay que ser claros. ¿Quién quiere la cabeza de un lisiado que vive en una cueva? ¿Quién quiere la cabeza de un hombre que no tiene éxito, que no tiene reputación, que no tiene un nombre? El rey probablemente ni siquiera sepa quién es. Es mejor cortarle la cabeza al hombre fuerte, al ex soldado de guerra, al hombre exitoso, al hombre que el rey va a reconocer. Y Mefiboset ni siquiera calificaba muriendo. Y cuando tú no tienes valor, ni siquiera muerto, es porque ya hace muchos años que aunque en tus pulmones sigue habiendo oxígeno, que aunque tu corazón siga bombeando sangre, hace muchos años que tú ya dejaste de vivir. Y en su interior, en su corazón, en su mente, Mefiboset sabía que él no era nadie. Que aunque en su sangre corría la descendencia, el linaje real, nadie se iba a acordar de él. Hacía muchos años que Mefiboset ya había muerto. ¿Y sabe a qué edad, metafóricamente hablando, claro, Mefiboset murió? A los 5 años. A la edad de 5 años, cuando por un descuido de su niñera, su vida se convirtió en cenizas. Y entonces vamos a adentrarnos ahora sí un poco en la historia y vamos a leer lo que no está escrito. ¿Quién era Mefiboset? Mefiboset era un príncipe. Como todo príncipe, su lugar era el palacio. Y entonces, siendo
un pequeño niño, su niñera le cambiaba sus pañales reales, lo alimentaba y después de alimentarlo probablemente le daba algún paseo por el estruendoso jardín real, viendo todos los días el césped bien cortado, los árboles bien podados, y esa era su vida. La vida de Mefiboset era una vida privilegiada. Cada tanto, imagino que lo exhibían ante los balcones del rey, como la futura descendencia de Saúl, que un día ocuparía el trono en su lugar, que un día tendría una gran responsabilidad. Y cuando creció un poquito más y ya podía caminar, seguramente imagino que daba largas caminatas alrededor de la alfombra roja del palacio, probablemente desarmaría alguna armadura añeja y haría alguna travesura por el palacio y miraría en las pinturas de las paredes el retrato pintado de su abuelo y de su padre. Los días de consejo probablemente se colaría algunas de las reuniones de los generales y, descubriéndolo su abuelo, lo sentaría en su regazo, jugaría con su cabello y lo dejaría quedarse con él en el trono del palacio real. Su destino era la corona. Su destino era ser rey. Algunos días escuchaba el sonido del arpa de un joven llamado David, que lo llamaban de vez en cuando para tocar para su abuelo cuando tenía días difíciles. Y entonces ese día todo el mundo hacía silencio en el palacio y se sentaba tal vez en un rinconcito a escuchar el sonido del arpa que este joven tocaba. Pero un día su abuelo desvió su corazón y comenzó a pecar contra Dios. Y Dios levanta como rey a David y el palacio se volvió un lugar un tanto conflictivo. Su abuelo y su padre ya no tenían tiempo de estar con él porque su abuelo estaba demasiado ocupado cazando a ese hombre que se supone que se iba a sentar en su trono, y su padre estaba demasiado ocupado frenando a su abuelo de que no hiciera una atrocidad. Y entonces Mefiboset no tenía demasiados recuerdos de ese entonces, solo memorias borrosas, porque era una edad muy temprana. Pero recordaba el ambiente hostil que se vivía en esos días en el palacio. Hasta que un día la tragedia sucedió. Una mañana, mientras estaban quizás desayunando, un hombre vino muy rápidamente y le dijo algo a su niñera que él no llegó a comprender del todo. Pero resulta que su abuelo y su padre habían sido asesinados en batalla, ambos muertos el mismo día. ¿Por qué esto era tan grave? Porque en aquellos tiempos, cuando un hombre moría y era rey, tenía que sentarse en el trono su hijo, y si su hijo también moría, debía sentarse en el trono su nieto. Pero ¿cuál era el problema? Si su nieto era un niño muy pequeño, entonces corría peligro de muerte, porque aquellos que querían tomar el trono por la fuerza irían por el niño y probablemente lo asesinarían o lo secuestrarían con tal de tomar el poder por la fuerza. Y entonces su nodriza entendió rápidamente el mensaje y el peligro que corría si se quedaba en el palacio. Así que corrió, tomó algunas cosas en su bolso lo más rápido que pudo, cargó al niño en sus brazos y comenzó a correr para tratar de huir lo más rápido que podía. Y entonces tropieza con algo. La Biblia no dice por qué tropieza, pero imagino que al salir del palacio tropezó con algo y dice que el niño cayó. Se escuchó un ruido muy extraño y cuando la nodriza decidió levantarlo, ya sus pies estaban inmóviles. Ocurrió lo inevitable. No había tiempo para hacer mucho, así que siguieron corriendo hasta que encontraran el lugar perfecto para poder esconderse, para poder proteger al niño. Y entonces llegan a un lugar llamado Lodebar. La traducción al original
de la palabra Lodebar se divide, en realidad son dos palabras que están juntas. Se divide en lo, que significa no, y debar, que significa palabra. Lodebar era un lugar de no palabra, era un lugar de silencio, era un lugar en el que no llegaba la voz de Dios. Era un lugar que no tenía contacto con la sociedad, no tenía contacto con Israel, nadie lo iba a encontrar ahí. Era un lugar realmente oscuro. Solo había silencio, oscuridad y preguntas. Muchas preguntas. Así que Mefiboset creció allí con los recuerdos vívidos de su vida en el palacio, del rostro casi borroso de su abuelo y de su padre, de las viejas armaduras de las reuniones con los generales, de los jardines bien decorados y de su corta felicidad. Los tiempos como príncipe solo eran eso, recuerdos. Una buena historia para contarle a algún invitado. Pensamientos de una vida a la que nunca regresaría. Resignándose a una vida de fracaso, resignándose a una vida de oscuridad, resignándose a una vida de silencio. Y yo no sé si has vivido o estás viviendo algo que te haya marcado, que sientas que te ha alejado de Dios, que te ha robado la paz, que te ha robado el gozo, que te ha dejado una cicatriz que ya no se puede borrar. Y hoy yo sé que el Espíritu Santo le quiere hablar a aquellas personas que sienten que hace mucho tiempo están en un lugar de silencio, donde pasa el tiempo y hay menos respuestas y cada vez hay más preguntas. Y no sienten la voz del Espíritu Santo respondiendo a esas inquietudes, y cuando miran alrededor todo lo que hay es oscuridad. Y si el lisiado de la historia eres tú, esta palabra es para ti. Vamos a hablar 3 cosas que Dios quiere decirte hoy. Como siempre digo, atesóralas en tu corazón. Voy a ir lo más rápido que pueda, así que escucha bien y toma lo que Dios te quiere decir. Lo primero que el Espíritu Santo te quiere decir en esta tarde es: deja de esconder tus cicatrices. Muchas veces somos expertos ocultando lo que nos pasa. Tenemos posgrados en ocultar lo que nos pasa, posgrados, másters en decir está todo bien y en seguir adelante y ocultar nuestras áreas débiles y ocultar nuestras áreas rotas y ocultar nuestras cicatrices y seguir y seguir y seguir. Pero esas cicatrices, esas marcas, siguen estando allí, aunque trate de esconderlas. Y sabes, después de que Mefiboset queda lisiado y se esconde, es perseguido de muerte y se esconde, Lodebar era el lugar perfecto para él. Era el lugar perfecto para esconderse. Era el lugar perfecto para que no le vean sus marcas. Era el lugar perfecto para que nadie vea sus cicatrices, que nadie notara que él hace mucho tiempo que estaba roto. Imagino que Mefiboset cada tanto miraba sus piernas inmóviles, miraba sus piernas inútiles, miraba la marca que había dejado en él el pecado de alguien más. Y probablemente se preguntaría qué culpa tenía un niño de 5 años de lo que su abuelo o su padre hacían en el trono. Y probablemente tú hayas vivido cosas de las que ni siquiera has tenido la oportunidad de reaccionar, de las que ni siquiera has tenido la oportunidad de hacer algo al respecto. Tal vez tu edad no te lo permitía, tu madurez no te lo permitía, pero esas situaciones dejaron marcas, dejaron cicatrices que llevas hasta hoy en día. Pero sabes,
al final, las marcas en el cuerpo duelen un poco de tiempo. Las marcas en el cuerpo quizás duelan unas semanas, unos meses. Pero la marca en el alma duele para siempre. El dolor del cuerpo se quita quizás con un analgésico, un tiempo en el hospital. Pero ¿quién quita el dolor del alma? Y dirá, solo queda esconderse. Meterse en una cueva oscura, alejarse de todo y tratar de que nadie vea tus cicatrices, que nadie vea tus marcas, que nadie vea que estás roto, que nadie vea la vergüenza de las marcas que llevas contigo. Y yo sé que cada tanto, como yo y como todos los que estamos en esta tierra, cada tanto miras tus marcas. Cada tanto miras esas áreas en las que eres débil. Cada tanto miras esas fallas que cometes cada tanto. Miras esa cicatriz. Miras esa circunstancia que no puedes superar. Miras esa enfermedad que no se va. Miras esa economía que parece que nunca mejora. Miras esa traición inesperada, esa desilusión que recibiste y llevas contigo una cicatriz que dice lisiado, que dice abusado, que dice menospreciado, que dice traicionado, que dice abandonado, que dice enfermo, que dice pobreza, que dice miseria. Llevas contigo esas marcas y haces lo mejor posible por esconderlas, para que nadie las note, para que nadie se dé cuenta que estás quebrado por dentro. Pero hoy quiero decirte algo que cuando Dios me lo dio, no podía dejar de llorar, porque Él me dijo, hay alguien que también tiene cicatrices, unas cicatrices muy profundas, que fueron hechas con clavos en las palmas de sus manos. Y así como Mefiboset usaba sus piernas para caminar sobre la alfombra roja del palacio, Jesús usaba sus manos para sanar personas. Y ambas fueron marcadas, ambas fueron quebradas, ambas tienen cicatrices. Y sabes, pudiendo tener Cristo un cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto, en el que no hubiera marcas, en el que no hubiera cicatrices, Él decidió quedarse con las marcas. ¿Y sabes por qué? Porque las cicatrices dan testimonio de que Dios no lo abandonó en la cruz. Las piernas de Mefiboset dan testimonio de que Dios no lo abandonó en Lodebar. Y cuando te toque resucitar, cuando te toque que el rey te mande a llamar, déjame decirte, las cicatrices van a ir contigo. Van a ir contigo en el viaje de vuelta al cielo y van a ir contigo en el viaje de vuelta al palacio. Y tus cicatrices Dios las va a usar para darte autoridad, para que tú puedas levantar a otros que les está doliendo en el mismo lugar donde hoy te duele a ti. Dios va a usar tus cicatrices para que tú puedas levantar a otros, para que puedas ir a buscar a otros que se están escondiendo en el mismo lugar donde te escondías tú. Pero hay gente que se quiere olvidar. Ya está, Dios ya me sanó, Dios ya me sacó, Dios... ¿Por qué tienes las cicatrices todavía? Porque tienes una obra que hacer. Y hay gente que me consta, que saben dónde está la gente que se alcoholizaba con ellos, que sabe dónde está la gente que consumía droga con ellos, que sabe dónde está la gente que estaba en depresión junto con ellos, pero un día que Dios los sacó,
Dicen, ya está, Dios ya me curó. ¿Y para qué te dejó las cicatrices? Para que vayas por ellos. Las cicatrices testifican del milagro que Dios ha hecho en ti. Entonces deja de esconder tus áreas rotas, deja de esconder tus áreas débiles, deja de esconder aquellas cosas que te cuestan, aquellas cosas en las que necesitas ayuda. La iglesia necesita autenticidad para poder alcanzar la gracia. Es a causa de esas cicatrices que tú vas a tener un encuentro con la gracia. No hay otra manera. Lo segundo que Dios te quiere decir hoy es: debes perdonar a quien te dejó caer. Y yo te pregunto hoy, ¿quién te dejó caer? A Mefiboset, su niñera lo dejó caer. A Jesús, su mismo pueblo lo dejó caer. Y sé que tú puedes decir hoy, a mí, mi mamá me dejó caer. No estuvo cuando la necesité. Mi papá me dejó caer. Cuando me abandonó me dejó caer. Mi abuelo, cuando abusó de mi inocencia, me dejó caer. Mi amigo, cuando me traicionó, me dejó caer. Mi pareja, cuando me decepcionó, me dejó caer. Podemos decir, a mí un líder me dejó caer o un pastor me dejó caer. Esa persona que tú sabes que te soltó cuanto más la necesitabas, que te hizo una herida, que generó en ti una marca cuando más confiabas en ella, a esa persona tú tienes que perdonar. Esa persona que abusó de ti, esa persona que habló mal de ti, esa persona que te traicionó, esa persona que se burló de ti, esa persona que te abandonó, esa persona que te desilusionó, esa persona que te traicionó. Esa persona, dice Dios, la que te dejó caer, la que te soltó en el camino, tienes que perdonarla para salir de lo de bar. Mateo 6:14 dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Entonces no puedes pretender que el rey te mande a llamar. No puedes pretender que Dios te saque de lo de bar si tú todavía no has perdonado a la persona que te puso allí. Cuando tú liberes perdón, dice Dios, yo te voy a sacar. Escúchame, yo te voy a sacar. Hay algo que es seguro. El rey te va a mandar a llamar. No te vas a quedar para siempre en lo de bar. El rey te va a mandar a llamar, pero tienes que perdonar a la persona que te llevó hasta allí. Y tal vez tú dices, no, yo no tengo una persona que me haya soltado. Yo no tengo una persona que me haya dejado caer. Yo mismo me dejé caer. Uy, ese duele más. Yo mismo me herí, yo mismo tomé malas decisiones. Yo mismo me equivoqué. Yo mismo me dejé caer. Y entonces el Espíritu Santo nos está olvidando de ti en esta noche. Tienes que perdonarte. Tienes que recibir gracia y entender que Él está haciendo todo nuevo. Quizás la más difícil, me dirás,
No, no hay una persona que me dejó caer. Yo tampoco me dejé caer. A mí Dios me dejó caer. Sí los hay. Sí los hay. No estuvo conmigo cuando yo lo necesité, no escuchó mi oración, no la respondió. No sanó a esa persona que le pedí que sanara. Y podía hacerlo, vaya que tiene el poder para hacerlo. No sanó a esa persona que le pedí que sanara. No estuvo conmigo cuando lo necesité. No me libró de pasar por lo que pasé cuando era niño. No evitó esa situación que pasé. No estuvo ahí para defenderme. Dios me abandonó. Dios no me cuidó. Dios no estuvo ahí. Dios me dejó caer. Y sabes, Jesús en una ocasión dijo: en el mundo van a tener aflicción. Es una promesa, es una afirmación. En el mundo van a tener aflicción. Pero si confían en mí, yo he vencido al mundo. Y si hoy necesitas liberar perdón hacia Dios, es un buen día para reconciliarte con Él. Te diré algo. No hay fuerza que pueda en contra de Dios. No desgastes tus fuerzas. Hay gente que se siente cansada, que se siente abrumada, que siente que ya no da más, porque lleva años peleando contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no lo evitaste? ¿Por qué no lo hiciste? Y tal vez esa respuesta nunca la obtengas. Pero tú tienes que elegir si vas a seguir malgastando tu vida, peleando contra Él, o rindiéndote a sus pies para que Él te pueda sanar. Número 3, lo último que Dios quiere decirte hoy y que le da título a este mensaje, y es: hay gracia también en lo de Bar. El Espíritu Santo me hablaba y me decía: la gente cree que hay gracia cuando todo les va bien. La gente cree que hay gracia cuando es sanado de esa enfermedad. La gente cree que hay gracia cuando puede pasar ese revés económico. La gente cree que hay gracia cuando no hay problemas, cuando no hay pruebas, cuando las circunstancias están bien. Y entonces cuando algo malo pasa, crees que la gracia ya no está ahí, crees que Dios te abandonó. Pero déjame decirte algo, la gracia no se quedó en el palacio. La gracia no se quedó en la alfombra roja del rey. La gracia no se quedó sentada en el trono real. La gracia viajó con Mefiboset a Lodebar. Y mucho antes de que el rey lo mandara a llamar, ya la gracia se había metido en la cueva, ya la gracia se había metido en el silencio, ya la gracia se había metido en lo más oscuro, ya la gracia se había metido en Lodebar. Y dirás: ¿qué hacía la gracia Lodebar si no lo estaba sanando? ¿Qué hacía la gracia Lodebar si no le estaba devolviendo las piernas? ¿Qué hacía la gracia Lodebar si no lo estaba sacando de la cueva? ¿Para qué quiero la gracia si no me está aliviando el dolor? ¿Qué hacía la gracia si no lo estaba sacando de ahí? Lo sostenía. La gracia lo sostenía. ¿Para qué lo sostenía? Para cuando llegara el momento que el rey lo mande a llamar, él tuviera fuerza, aunque sea en sus brazos, para moverse y salir de allí. ¿Quieres una prueba de esto? Mefiboset podría haber acabado con su vida.
Mefiboset podría haber tomado la decisión de acabar con su vida. En su defecto podrían haberlo encontrado y haberlo asesinado antes de que el rey lo pudiera mandar a llamar. Pero la gracia lo sostuvo. Hasta que llegó el momento en el que el rey le restituyó todo lo que había perdido. Y muchas veces creemos que la gracia se manifiesta en nuestras vidas solamente cuando nos levantan, solamente cuando nos promueven, solamente cuando nos dan una bendición, cuando nos reconocen, cuando subimos de nivel en cualquier área de nuestras vidas. La gracia solo es gracia cuando te saca de Lodebar. Si la gracia no te está elevando, entonces la gracia te está sosteniendo. Si la gracia no te está sacando de la cueva, se está metiendo contigo en la cueva. Si la gracia no te está sacando de Lodebar, se está metiendo contigo a Lodebar. Si la gracia no te está sacando de esa familia conflictiva, se está metiendo contigo en tu casa. Si la gracia no te está sacando de ese trabajo, se está metiendo contigo a ese trabajo. Si la gracia no te está sacando del hospital, se está metiendo contigo en ese hospital y te está dando la fuerza para sostenerte. Te está dando la fuerza para soportar, te está dando la fuerza para permanecer. Te está dando la fuerza para cuando el rey te mande a llamar. Y cuando se predica la historia de Mefiboset, la mayoría de los predicadores suelen poner énfasis en que el rey lo mandó a llamar. Y entonces se predica: el rey te mandó a llamar y el rey te va a restituir y te va a devolver todo lo que un día perdiste, que es así, amén. Pero ¿quién predica de todos los años que Mefiboset estuvo en Lodebar? Ahí no hubo gracia, ahí no estuvo el Espíritu Santo. Y yo sé que Dios me ha traído hoy aquí para decirte: mientras la respuesta no viene, mientras la bendición no viene, mientras la restitución no viene, mientras el rey no te manda a llamar, la gracia se está metiendo donde tú estás. La gracia se está metiendo en Lodebar. La gracia se está metiendo en tu casa, la gracia se está metiendo en tu trabajo, la gracia se está metiendo en aquellas áreas oscuras, en aquellas áreas silenciosas, en todas aquellas áreas, en todas aquellas marcas y cicatrices que nadie sabe y que nadie conoce. La gracia se está metiendo allí. Y Dios te dice hoy: si en Lodebar me llamas, no esperes la restitución, no esperes que Dios te dé la bendición para levantar tus brazos y adorar. Si en Lodebar me llamas, si en Lodebar me buscas, si en Lodebar logras ver mi gracia, yo te sostendré cuando sientas que te caes. Yo te sostendré cuando sientas que te dejan caer. Uno de mis versículos favoritos, le pido a los chicos que pasen, es el Salmo 94, versículo 18. Te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Y quiero que escuches lo que dice este salmo. ¿Estamos listos? Pero yo te llamé al sentir que me caía. Y tú, con tu mucho amor, me sostuviste. Lo voy a leer una vez más. Se lo voy a decir una vez más y te pido que tú cierres tus ojos.
Ay, que escuche la voz del Espíritu Santo diciéndotelo. Yo te llamé al sentir que me caía. Y tú con tu mucho amor, me sostuviste.